Perfecto. Pues nada, simplemente a modo introductorio comentábamos, o sea, el mensaje de hoy es básicamente transmitiros ventajas de usar esos servicios, esas aplicaciones, todo el potencial que tiene en este caso la nube de Azure, complementado desde el punto de vista de seguridad con lo que sería la solución de CloudGuard IaaS, que ahora veremos en qué consiste. Pues bueno, a modo introductorio, como es lógico, cada vez más las empresas se interesan por migrar toda su infraestructura o parte de su infraestructura a proveedores de nube, en este caso nube de Azure, pues por muchos motivos, ¿no? Pero los principales, pues yo creo que son sobre todo el costo, es mucho más barato el tener infraestructura en nube que tenerla on-premise, por lo que requiere luego actualizar, por lo que cuesta mantener un CPD, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, también desde el punto de vista de flexibilidad y agilidad, ¿no? Lo poco que cuesta desplegar una aplicación o un servidor, en este caso en la nube de Azure. Bien, em, ¿qué ocurre? Eh, Cada vez más son las noticias que nos inundan de ataques a empresas más o menos conocidas, pero que en definitiva son empresas que han sido vulneradas debido a alguna brecha dentro de esa infraestructura de nube. Esto no significa que la infraestructura de nube no sea segura, ni Azure ni ninguna otra. Significa que, como ha comentado antes Ramón, desde el punto de vista de responsabilidad, es el modelo de que denominamos responsabilidad compartida. ¿Qué significa eso? Pues significa que el propio proveedor, en este caso Azure, se va a encargar de proteger su propia infraestructura y el cliente es responsable de la seguridad dentro de esa infraestructura. Quiero decir, si yo dentro de mi infraestructura de Azure tengo un servidor que está expuesto a Internet, eh, la responsabilidad de proteger ese servidor frente a algún ataque que me pueda venir desde Internet es mi responsabilidad, no es responsabilidad del proveedor de nube. ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones no está del todo claro qué es responsabilidad de quién, ¿no? Lo cual deja precisamente los datos o parte de esa infraestructura vulnerable a esos atacantes. Cada vez más, con el tiempo estamos viendo que esos ataques son más automatizados y más sofisticados. ¿Qué ocurre? Que ¿Qué particularidad también tienen estos ataques dentro de esta infraestructura de nube? Al igual que en un entorno on-premise, esa parte perimetral puede estar muy bien definida, no es tanto así en un entorno de nube, con lo cual, si algún servidor dentro de esa infraestructura de Azure eh, se puede ver afectado por algún tipo de ataque, eh, hay mucha probabilidad que ese ataque se pueda propagar de forma lateral dentro de esa infraestructura de nube. Y luego también, desde el punto de vista de tanto de gestión como de visibilidad, alerta, reporting y etcétera, sobre todo en entornos multicloud, porque me entendáis, pues puede ser que un cliente tenga parte de su infraestructura en Azure y parte de su infraestructura on-premise y parte de su infraestructura en algún otro proveedor. En estos casos también, desde el punto de vista de visibilidad y gestión, se complica en el sentido pues de que necesitamos parte de gestión en el Security Center de Azure, parte de gestión en el otro proveedor y parte de gestión en la parte on-premise, con lo cual también se nos complica. Vale, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista ya de seguridad,
ya hemos visto que al igual que el perímetro estaba muy bien definido en la parte on-premise, os comentaba que ya no se define también en un entorno cloud, ¿no? La seguridad tradicional no está diseñada para estos entornos cloud. ¿Por qué? Pues porque suelen ser, sobre todo a nivel me refiero ya en cuanto a política de seguridad, normalmente en un entorno on-premise está muy construida de forma estática, un objeto que representa una red, en definitiva, son políticas que están orientadas a objetos muy estáticos, objetos que no cambian o no suelen cambiar con el tiempo, con lo cual se vuelve una tarea muy compleja en un entorno de nube. Recomendaciones desde el punto de vista de seguridad en entornos cloud. Por supuesto, prevención de ataques desde el punto de vista de la propia aplicación, desde el punto de vista del propio dato que viaja dentro de esa aplicación y desde el punto de vista de servidores, containers, etcétera. Facilidad en cuanto a las operaciones que se llevan a cabo dentro de ese proveedor de nube. Facilidad en cuanto a despliegue de lo que sería una máquina. Ya no hablo de una máquina que pueda hacer las funciones de un servidor de aplicaciones, por ejemplo, sino la propia máquina que haga las funciones, en este caso, de Security Gateway, de Checkpoint. Y luego también facilitar, perdón, todas estas operaciones desde el punto de vista de plantillas de autoprovisión para que si, por ejemplo, luego si nos da tiempo lo vemos, el caso de uso de lo que sería el autoescalado. Luego lo comentamos. Luego, recomendaciones también. En la medida hay que ajustar esa política, esa configuración desde el punto de vista de seguridad a ese entorno tan cambiante y tan dinámico como es el propio entorno, en este caso de Azure. Y luego lo que comentábamos, ¿no? Una de las desventajas al hacer uso de este tipo de entorno cloud, perdón, la gestión, ¿no? Una gestión centralizada. Vale, pues para todo esto, dentro del portfolio de soluciones de Checkpoint, tenemos la familia de CloudGuard y dentro de CloudGuard tendríamos la solución de CloudGuard IaaS, ¿vale? Que sería la solución de Checkpoint para entornos cloud. Entornos cloud privada o entorno cloud pública. De hecho, veremos al final de la presentación que CloudGuard IaaS está disponible tanto para Azure como para Azure Stack, ¿vale? Que sería más la parte enfocada a on-premise. Os comentaba, CloudGuard abarca un abanico de soluciones. Soluciones para la protección de esas aplicaciones SaaS y solución para entornos de nube. Comentaba, nube privada y nube pública. En este caso nos enfocamos en nube pública y dentro de nube pública de todos los proveedores con los que soportamos y con los que tenemos un acuerdo, nos vamos a enfocar en Azure. Ventajas de la solución de Checkpoint en este tipo de entornos. Si un cliente, volviendo al caso, tiene parte de su infraestructura on-premise y tiene parte de su infraestructura en alguna de estas nubes, o en este caso en Azure, desde un punto de gestión central vamos a tener la posibilidad de configurar y definir toda la política, tanto a nivel de on-premise como a nivel de nube pública, como a nivel de nube privada, como a nivel de incluso si hay por ahí una oficina remota, ¿vale? Una de las ventajas que tiene Checkpoint en ese sentido. Checkpoint como fabricante y desarrollador de software de seguridad que es, permite digamos, que podamos
hacer uso de un mismo sistema operativo en diferentes plataformas, ¿vale? En este caso, pues bueno, plataforma on-premise, plataforma nube y dentro de la plataforma nube, pues los diferentes proveedores de nube que tenemos. Componentes dentro de lo que sería la solución de CloudGuard y dentro de la solución de CloudGuard, que sería todo lo que abarca entornos de cloud, CloudGuard IaaS como infraestructura, ¿vale? Esto aplicaría a cualquier proveedor de nube. Por un lado, vamos a tener nuestro componente o nuestro Security Gateway, que no deja de ser una máquina virtual que levantamos dentro del propio Azure. Y luego también como parte de esta infraestructura vamos a tener el CloudGuard Controller, que no es más que un componente que nos va a permitir integrar, o más que integrar, que en la consola de gestión, ese punto de gestión y de visibilidad central que comentábamos, se pueda integrar y pueda tener toda la visibilidad y pueda interactuar con el propio Azure, en este caso. Luego lo vemos sobre la demo, que yo creo que va a quedar mucho más claro. Por resumir, un poco por diferenciar qué sería tarea del propio Azure con esas posibilidades que nos comentaba nuestro compañero Ramón y qué podríamos abarcar desde el punto de vista de CloudGuard IaaS. Por supuesto, comentaba Ramón, hay casos en los que puede ser suficiente con ese firewall que tenemos disponible como servicio dentro de todos los servicios que forman parte del catálogo de Azure. Claro que sí. ¿Qué ocurre? Con la solución de Checkpoint vamos a tener esa ventaja desde el punto de vista de gestión y luego también, digamos, vamos a poder dar como una vuelta más de tuerca, ¿no? En el sentido de que digamos ya el bagaje que tiene y la experiencia que tiene Checkpoint desde el punto de vista de amenazas, sobre todo amenazas avanzadas, ¿no? Esos ataques sofisticados que comentábamos hace un momento. Aquí yo, Paco, si me permites una Sí. matización también, iría un pasito más allá y me atrevería a decir que también una de las ventajas en este caso que aporta el firewall aquí de Checkpoint es sobre todo desde un punto de vista de gestión. Y me explico. Yo que he trabajado durante una etapa de mi vida en temas de seguridad, al final la gente que se dedica a administrar tiende siempre a recomendar o a prescribir, mejor dicho, por hablar con propiedad, aquello con lo que se siente más a gusto. Y en temas de seguridad, normalmente, digamos que es un factor muy a tener en cuenta. ¿Por qué comento esto? Porque a nosotros nos ha dado el caso de que muchos clientes o muchos partners, mejor dicho, de la parte de seguridad, que estaban muy acostumbrados y corrígeme si me equivoco, Paco, a trabajar con firewalls de Checkpoint, conocen la dinámica de configuración, conocen la consola. ¿Y qué ocurre? Que esta consola que se ha trasladado, que ya lo veréis, a lo que es digamos, al mundo nube, es una consola muy similar a nivel de configuración que la consola que, digamos, podemos tener on-prem, y todo lo que tiene que ver con parámetros de configuración, reglas, etcétera, básicamente es lo mismo que on-prem o muy parecido, con lo cual digamos que el tiempo que tienen que invertir a la hora de poder ponerse a configurar un firewall de Checkpoint en Azure es muy breve, puesto que ya conocen la dinámica, y eso es un aspecto también importante a la hora de realizar una configuración de seguridad. Y por eso decía al principio de mi pequeña introducción que es una solución complementaria, porque para aquellos clientes que no hayan trabajado con ningún tipo de firewall, que no tengan ninguna, digamos, especificación, el firewall de Azure puede adecuarse perfectamente, pero para aquellos clientes que sí trabajan en entornos de seguridad, que trabajan mucho con Checkpoint, pues se les puede decir, oye, que sepáis que existe la posibilidad de que hay un firewall de Checkpoint que se integra perfectamente en el marketplace de Azure y que tiene todas las funcionalidades que un firewall on-prem, y con la ventaja de que prácticamente todo lo que tiene que ver con gestión de comandos, parametrización, etcétera,
es muy similar. Correcto. De hecho, es muy similar, es lo que os comentaba. O sea, desde el punto de vista de gestión, la misma consola de un cliente que actualmente tiene Checkpoint en su infraestructura on-premise se puede reutilizar. De hecho, se reutiliza para la gestión, además de ese firewall perimetral de esa infraestructura on-premise, para que gestione esa infraestructura de nube. De hecho, o sea, en relación a lo que comentaba Ramón, el sistema operativo que lleva un checkpoint perimetral on-premise es básicamente el mismo con alguna modificación que el que lleva un firewall que se pueda desplegar dentro de esta infraestructura de Azure. De ahí que la configuración y los comandos sean los mismos. Vale, continúo. Ventaja o particularidades también desde el punto de vista de la gestión en estos tipos de entornos de cloud. Os comentaba, como parte de, digamos, de esta arquitectura o como componentes de esta solución de CloudGuard IaaS, os decía, el Security Gateway y luego nuestro elemento, en el caso del que el cliente no disponga ya de él, de gestión, esa consola de gestión centralizada. Bien, con ese CloudGuard Controles que comentaba, vamos a poder, por ejemplo, desde el punto de vista de política, definir política, definir reglas en base a objetos dentro de nuestra propia infraestructura de Azure. Simplemente dando de alta nuestra cuenta, nosotros vamos a tener disponibles todos los objetos, bueno, todos, la mayoría de objetos, los que se pueden aplicar a nivel de política de Checkpoint, e incluso con la principal ventaja, y volvemos a ese concepto de entornos cambiantes y dinámicos, que si yo uso un objeto, luego si nos da tiempo lo vemos a nivel de demo. Si yo uso un objeto que representa un servidor de aplicaciones en mi política dentro de Azure y ese servidor ahora mismo tiene una IP, resulta que el departamento de DevOps por algún motivo cambia esa IP de ese objeto dentro de Azure, de forma automática todos los gateways de Checkpoint que conforman mi ecosistema de seguridad son conscientes de ese cambio y lo llevan a cabo de forma totalmente automática y transparente. Con lo cual, hacemos hincapié en adaptarnos desde el punto de vista de seguridad a este tipo de entornos tan dinámicos y tan cambiantes, ¿no? Que yo creo que al fin y al cabo es lo importante. No lo he comentado y se lo he comentado así un poco por alto, pero que sepáis que Azure tiene su propio panel de gestión, que ha comentado antes Ramón, el Azure Security Center, y que sepáis que esta solución de Checkpoint se integra también dentro de ese Azure Security Center. Si alguno de vosotros tiene interés en conocer más información en este sentido, cuando terminemos nos lo comentáis o nos escribís un correíto y os mandamos más información y procedimientos de cómo integrar esta solución de Checkpoint dentro del Security Center de Azure. Casos de uso. Pues, por ejemplo, el caso de uso yo creo sobre todo más llamativo con esa parte de autoprovisión que comentábamos al principio, sería el autoescalado. Cierto es que dentro de lo que sería esta infraestructura de Azure, nosotros podemos desplegar una consola con su Security Gateway, un Security Gateway en HA, que luego habría que ver en cuanto a HA
si tiene sentido o no tiene sentido desplegar un firewall de Checkpoint dentro de un entorno de cloud, en este caso de Azure. Y luego también un caso de uso que está muy bien es el autoescalado. ¿Qué es el autoescalado? Pues por resumirlo, nosotros vamos a definir dentro del propio Azure unas reglas de escalado en las cuales indicamos que nuestra infraestructura de seguridad en cuanto a Checkpoint se refiere va a comenzar por poner un ejemplo con un Security Gateway y se va a poder incrementar ese número de Security Gateways en base a una serie de parámetros que nosotros podamos establecer. Pues, por ejemplo, imaginaos una tienda online que resulta que el día del Black Friday, de la cantidad de peticiones que tiene, pues el servidor, el propio servidor web, se inunda. Lo mismo pasaría desde el punto de vista de seguridad. Si nosotros por delante de ese servidor ponemos un firewall, la solución de CloudGuard IaaS de Checkpoint, es posible que sin quererlo sufra un ataque de denegación de servicio, de la cantidad de peticiones que está soportando. Bien, ¿cómo podemos paliar esa problemática? Con esto del autoescalado. Yo puedo decir, vale, como mi firewall de CloudGuard IaaS está dentro de la nube de Azure y el propio Azure tiene visibilidad sobre cómo está mi firewall en cuanto a CPU, en cuanto a memoria, en cuanto a escritura en disco, en cuanto a muchísimos parámetros, yo en base a esos parámetros puedo definir estas reglas de autoescalado y puedo decir, vale, pues en el momento que vea que la CPU está por, me lo invento, 20 segundos, por más de 20 segundos al 90%, de forma totalmente automática y transparente, me despliega otro firewall exactamente igual. Ese firewall se va a desplegar de forma totalmente automática, se va a enlazar con la consola central de forma totalmente automática, se le va a instalar la política de forma totalmente automática y de forma totalmente automática se va a encargar el propio Azure en este caso de, una vez ya está preparado ese segundo gateway, de balancear las conexiones ya entre mi primer gateway que ya tenía y el segundo. De la misma forma que se pueden establecer reglas para crecer en el número de gateways, también se pueden establecer reglas para decrecer, con lo cual, si resulta que en un momento dado la carga contra ese servidor web ya es mucho menor, pues podríamos pasar de esos dos gateways que ya tengo a quedarme solo con uno. Está muy bien el hacer uso de estas reglas de autoescalado, que son propias de Azure, para complementarlo desde el punto de vista de seguridad con la solución de Checkpoint. Más cosas interesantes, pues por supuestísimo, somos partner certificados y somos de una solución más que soportada dentro del marketplace de Azure. Y ahora veremos cómo es el despliegue. Veréis que es simplemente seleccionar qué es lo que queremos desplegar, qué versión y poner un par de datos y poco más. Lo vemos ahora. Desde el punto de vista de arquitectura, dentro de estos entornos de nube hay una serie de recomendaciones y es lo que Checkpoint denomina Blueprint. El Blueprint no es más que el concepto o recomendación de la arquitectura de Checkpoint dentro de un entorno de cloud pública, ¿vale? Creados con ese nombre, el de Blueprint. ¿En qué consiste? Pues por resumiros, hacen uso de lo que ellos denominan Hub and Spoke. Los hubs serían los elementos que van a recibir el tráfico. Si os fijáis aquí, a ver si puedo, herramientas foco, aquí. Si os fijáis en este esquema, esta sería mi infraestructura dentro de la nube de Azure. Este es el tráfico de Internet. Este sería el entorno on-premise del cliente y tendríamos un hub en el norte,
y otro hub en el sur. Estos spokes no dejarían de ser los elementos, pues servidores de aplicaciones, servidores web, en definitiva, elementos dentro de la propia infraestructura de Azure. Bien, para el tráfico entrante que nos viene de Internet, se va a encargar este hub que tenemos en el norte, inspeccionará ese tráfico, lo redirigirá al spoke que corresponda y el tráfico que generen estos spokes de salida hacia Internet se vendrá por el hub del sur. Del mismo modo, el tráfico entre la infraestructura de Azure y la infraestructura on-premise del cliente siempre va a ser a través de un túnel VPN, pero de igual modo hay que inspeccionar y hay que proteger esa comunicación, ¿vale? De eso se encargaría también este hub del sur. Es una recomendación, pero luego, como es lógico, pues ya en función de cada cliente y de cada infraestructura, se verá caso a caso, ¿vale? Simplemente porque lo entendáis, en qué consiste esto de hub and spoke. Vale. Continúo. Integraciones. Ya hemos comentado algunas así por alto. Integración de esta solución de CloudGuard IaaS dentro de ese Security Center de Azure. Ya os digo, si necesitáis más información en este sentido, nos lo comentáis y os la pasamos. Integración dentro de Azure Stack. Yo aquí me pierdo un poquito, pero seguro que Ramón nos puede ayudar. Hasta donde yo entiendo, Azure Stack es eso, es la posibilidad de aprovechar todo el potencial que tenemos dentro de Azure, pero orientado ya a lo que sería una infraestructura on-premise, ¿vale? Pues que sepáis que la solución de CloudGuard IaaS de Checkpoint se puede integrar, por supuestísimo, dentro de Azure y dentro de Azure Stack. Azure Stack, básicamente, por si queréis que complementemos un poquito la información que comenta Paco, Azure Stack básicamente es como si tuviéramos, por decirlo de una manera fácil, como si tuviéramos una parte de la infraestructura de Azure en nuestro propio CPD, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros lo que vamos a hacer es, como dice en este caso Microsoft, extender todo lo que tiene que ver con los servicios y las funcionalidades de Azure, ¿vale? Dentro de nuestro propio centro de datos, hacia, en este caso, lo que sería la propia infraestructura de Azure. ¿Esto es necesario hacerlo en determinadas funcionalidades o era necesario hacerlo para determinadas funcionalidades? Por ejemplo, antiguamente para temas de réplicas de entornos de VMware, por temas de HA, por temas de latencia, pero ahora sobre todo este tipo de, digamos, de implementaciones se hacen por temas de rendimiento. Es decir, cuando nosotros queremos obtener el mejor rendimiento, y cuando hablo de rendimiento me refiero a tema de tiempos de acceso, latencias, etcétera, yo lo que hago es que configuro Azure Stack en mi propia infraestructura, lo configuro on-prem. Normalmente ese Azure Stack está conectado a la propia infraestructura de Azure, al marketplace de Azure, a través de un Express Route, ¿vale? Un Express Route es una conexión, un circuito lógico punto a punto que pasa a través de un proveedor de servicios, pero no, ojo, y esto es importante, no pasa por Internet, ¿de acuerdo? Es una conexión dedicada de tal manera que al no pasar por Internet, el número de saltos es muchísimo menor, la latencia es muchísimo menor, todo el tráfico lo podemos cifrar, lo podemos encriptar, y esto lo que nos ofrece es una ventaja a nivel de conectividad porque me va a permitir conectar esa porción de Azure Stack contra la infraestructura de Azure a través de un Express Route y va a actuar todo como si un único CPD se tratara, ¿de acuerdo? Con lo cual, para aquellos que estáis familiarizados con temas de comunicaciones, salvando obviamente las distancias y los matices, es como si estuviéramos hablando de una macro LAN, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo es dotar de una capa de conectividad directa a mi Azure Stack con el marketplace de Azure. Repito que esto es para infraestructuras muy, muy, muy concretas, ¿de acuerdo? En las que es necesario este tipo de soluciones. Por ejemplo, para temas de soluciones de hiperconvergencia, ¿vale? Para todo lo que tiene que ver con ejecución de cargas de trabajo
en tiempo real, sobre todo para temas de IoT o inteligencia artificial. ¿Por qué hablamos de este tipo de soluciones para temas de IoT o inteligencia artificial? Sobre todo para el tema de inteligencia artificial, porque todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático y demás requiere de muy baja latencia y requiere de una capacidad de proceso que, salvo en circunstancias muy, muy concretas, en una infraestructura normal no la vamos a tener. Entonces, tenemos que dotar de la capa de Azure Stack, tenemos que dotar de una mejora en la capa de comunicaciones con ese Express Route que os comento, ¿de acuerdo? Y esto pues nos va a permitir, por ejemplo, realizar este tipo de, o desplegar este tipo de infraestructuras con cargas de trabajo muy potentes. También para todo lo que tiene que ver con temas de HCI, hay un apartado específico dentro de lo que es el Azure Stack, que es lo que se denomina Azure Stack HCI, que va enfocado a todo lo que tiene que ver con hiperconvergencia, ¿de acuerdo? Aquí lo que me va a permitir es, si yo tengo una infraestructura de hiperconvergencia on-prem y la quiero conectar contra mi infraestructura de Azure, ¿vale? Pues aquí lo que voy a hacer es hacer uso de Azure Stack HCI, que lo que me va a permitir es montar una solución global de virtualización y de almacenamiento totalmente escalable, que lo que me va a dotar es de unos niveles de performance que de otra manera probablemente no podría conseguir ni podría configurar, ¿de acuerdo? Esto es básicamente un poco lo que es Azure Stack a grandes rasgos. Tiene también, evidentemente, otras usabilidades, pero yo normalmente, digamos que comento estas dos porque son las dos más fáciles de entender o de asimilar dentro de lo que es la filosofía de Azure Stack, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias Ramón. Que entiendo que desde el punto de vista de lo que sería el despliegue de la solución de CloudGuard IaaS, una vez el cliente dispone de esa parte de, digamos, o de esa solución de Azure Stack, el despliegue desde el punto de vista de Checkpoint será un poco transparente, que sea bien en Azure o que sea bien en Azure Stack. En definitiva, lo importante es que volvemos a ese concepto de gestión centralizada y volvemos a ese concepto de que exactamente la misma solución que tendríamos en Azure es exactamente la misma que tendríamos en Azure Stack. Como es lógico, luego ya cada una con su configuración y con sus políticas, pero en cuanto a solución sería la misma y gestionada desde un único punto, que es también interesante. Vale, entramos en tema de licenciamiento. Licenciamiento, pues básicamente dos modelos, el Bring Your Own License y el Pay As You Go o As You Grow, llamarlo como queráis. Diferencias, pues yo creo que todo el mundo ya las conoce. Con el Pay As You Go, lo que vamos a hacer es un pago por uso dentro del propio proveedor, en este caso dentro del propio Azure, con lo cual ahí el canal de distribución, me refiero más al que más conozco, de Checkpoint, poco interfiere, ¿vale? En este caso, ni vosotros como partner, ni nosotros como distribuidor. No sé, Ramón, desde el punto de vista de Azure, entiendo que es un poco igual, ¿no? Sí, esto básicamente, y gracias por darme pie a comentarlo, que no te quería interrumpir otra vez, que si no Nada, me vas a acabar odiando. no te preocupes. Básicamente este modelo es exactamente igual que el modelo de implementación de licencias de sistema operativo, de SQL o de cualquier otro tipo de aplicativo cuando desplegamos una máquina virtual en Azure. Y me explico. Cuando yo despliego una máquina virtual en Azure, en modo IaaS, en modelo IaaS, porque estamos hablando de que esto es un modelo IaaS, infraestructura como servicio, es decir, yo voy a desplegar una máquina virtual y sobre esa máquina virtual que cumple unas características a nivel de familia y subfamilia para poder desplegar el servicio de firewall en este caso de Checkpoint, pues yo ahí lo que voy a poder hacer es, si yo no tengo en este caso ninguna licencia de Checkpoint, pues yo cuando despliegue esa máquina virtual, igual que cuando despliego una máquina virtual en Azure con un determinado sistema operativo, pues yo le digo, oye, despliégamelo con una licencia, entonces Microsoft te va a cobrar por el uso y disfrute de esa licencia que te está desplegando. En el caso de que tú tengas tu propia licencia de sistema operativo, y estoy hablando del símil del sistema operativo y ahora me meto con Checkpoint, ¿vale? Pues existe la posibilidad de decirle, oye, yo quiero aprovecharme
de la ventaja del modelo híbrido de Azure, que el modelo híbrido de Azure significa que yo voy a utilizar mi propia licencia de sistema operativo con mi propio código de activación, siempre sujeto a un contrato de software assurance, ¿de acuerdo? No vale utilizar, por ejemplo, licencias OEM o licencias que no estén bajo un contrato de software assurance. Puede ser que haya un contrato OEM bajo software assurance, pero bueno, eso es objeto de otro tema. Y en definitiva, el modelo de Bring Your Own License me permite utilizar mi propia licencia, ¿de acuerdo? En el caso de Checkpoint pasa exactamente lo mismo. Cuando yo despliego, por ejemplo, una imagen de una máquina virtual que contiene una solución de Checkpoint, esa imagen puede contener ya una licencia por la que me va a cobrar obviamente Checkpoint, o yo puedo tener mi propia licencia y entonces esa licencia yo la voy a poder utilizar durante el despliegue, ¿vale? Y va a tener, como pone aquí, un periodo de evaluación de 15 días, ¿de acuerdo? El modelo de utilización es exactamente igual que en el modelo de pago por uso o en el modelo de Bring Your Own License al desplegar una máquina virtual en Azure. No difiere absolutamente en nada, ¿de acuerdo? Correcto. A ver, yo simplemente por añadir, ¿no? Y por aquello de barrer también un poco para casa. Eh, Ventajas del modelo Pay as you go, pues bueno, todos sabemos cuáles son, ¿no? Lo que usamos es lo que pagamos, pero bueno, a la larga, pues supongo que para un uso dilatado en el tiempo, seguramente sea más caro. Ventajas me refiero más ahora a la parte de Checkpoint de hacer uso de esa licencia de Bring Your Own License. Pues básicamente sabéis que luego pues cada oportunidad se estudia junto con Checkpoint y la cantidad de descuento que se pueda conseguir en ese sentido, ¿no? Es una también de las ventajas. ¿Qué dos bundles? Creo que los comento. Bueno, aquí os he puesto lo que es una captura del coste. Bueno, está en dólares de los dos bundles que tenemos disponibles, que ahora vemos cuáles son en el modo Pay as you go, pero me interesa más esta parte, ¿vale? El Bring Your Own License, los que sois conocedores ya de Checkpoint, sabéis que exactamente igual que cuando se adquiere un equipo on-premise, tenemos dos bundles que son NGTP y NGTX o SAMBLAS, como se denominan ahora. Diferencia: con NGTP se van a incluir todas las funcionalidades que tienen que ver para control de acceso y protección contra amenazas conocidas. Pues, por ejemplo, el módulo de firewall, los tenéis ahí abajo. Módulo de VPN IPsec, toda la parte de routing avanzado, módulo de application control, URL filtering, IPS, antivirus y antibot. ¿Qué tiene el módulo, qué tiene el módulo NGTX o SAMBLAS que no tiene el módulo NGTP? Pues que nos va a permitir proteger nuestros servidores, nuestros datos y nuestra infraestructura dentro de Azure contra amenazas no conocidas, amenazas de día cero o amenazas avanzadas, mediante la funcionalidad de sandboxing y otra funcionalidad que se denomina Threat Extraction. Perdón. Esos son los dos bundles que tenemos disponibles en la modalidad Bring Your Own License. Perdón. Cosa a tener en cuenta en cuanto a este modo de licenciamiento dentro de lo que sería un entorno cloud, ¿vale? Esto aplicaría para todo. Pero bueno, enfocándolo a Azure, el licenciamiento de esta solución de CloudGuard IaaS, en este caso de Azure o en cualquier otro proveedor de cloud soportado, se adquiere una de estas licencias. De hecho, aquí tenéis la referencia. Se adquiere una de esas licencias por cada core que se asigne a esa máquina virtual que haga las funciones de Security Gateway, ¿vale? Quiero decir que si
yo estimo que mi cliente tiene una granja de servidores de aplicaciones y de servidores web y que con un Security Gateway de Checkpoint de un core es más que suficiente, se tendría que adquirir una licencia. Si por el contrario se estima que una licencia en cuanto a rendimiento se pueda quedar corta, pues simplemente adquiero dos licencias y asigno, bueno, más que asigno, perdonadme porque en este caso es diferente, sino selecciono un container con dos cores de los que tengo disponibles dentro del catálogo o dentro del marketplace de Azure. Ventaja de, de este modo de licenciamiento también, pues que si en un momento dado yo tengo dos licencias, o bien los puedo usar para un Security Gateway con dos cores o para dos Security Gateways con un core cada uno. Él está basado, perdón, en un pool y yo asigno, desasigno las licencias como queráis, ¿vale? Las licencias, quien las contiene es ese elemento central que hemos comentado, esa consola de gestión centralizada, y esa consola es la que se va a encargar de distribuir la licencia entre los diferentes Security Gateways en modalidad CloudGuard IaaS, ¿vale? Simplemente porque entendáis un poco cómo funciona el licenciamiento. Rendimiento, vale, igual que tenemos claro, pues cuando nos preguntáis, no, oye Paco, tenemos un cliente que está buscando una solución perimetral, tiene un ancho de banda de X y son tantos usuarios, el tráfico es más o menos normal, vale, hacemos un dimensionamiento, tenemos unos datasheets para cada uno de los modelos hardware y vemos cuál puede encajar. Bien, ¿qué ocurre? Ese dimensionamiento extrapolado a lo que sería un entorno cloud, pues es complejo, ¿vale? Ahí sí que tenemos la ventaja de que si en un momento dado, como son entornos tan cambiantes, si nosotros partimos de un dimensionamiento de, oye, vamos a hacer uso de este container que son dos cores, pues bueno, si el mes que viene resulta que ese cliente crece en cuanto a esa infraestructura de Azure, bastaría con adquirir licencias adicionales, no habría ningún problema. Hay unas tablas, estas tablas de hecho son sacadas de la página de Checkpoint, que nos pueden servir un poco pues de guía, ¿no? Pues aquí tenéis, por ejemplo, de los diferentes containers, en función de los módulos que vayamos a activar dentro de eso de Security Gateway, dentro de Azure, pues el rendimiento que podemos conseguir, ¿vale? En cualquier caso, la recomendación, simplemente pues que nos preguntéis. Nosotros junto con Checkpoint haríamos un poco un estudio de esa infraestructura y cuántos cores o qué container sería el más apropiado para esa infraestructura de cloud. Despliegue, pues ya hemos dicho, fácil, sencillo, desde el propio marketplace. Nada, simplemente seleccionar qué es lo que queremos desplegar y desplegarlo en un par de pasos. Lo vemos. Ramón, no sé si quieres comentar, añadir, puntualizar algo antes de que me ponga con la demo. Yo, en principio, por mi parte, está todo ok. Si quieres que pasemos a la demo más que nada porque no vamos muy bien de tiempo, Sí, yo de creo que la hecho, demo puede resultar más de hecho, nada, interesante. sí, por no alargarlo demasiado, a ver, me hubiese gustado enseñar más cosas. En cualquier caso, lo que podemos hacer es, pues nada, agendar otra sesión desde un punto de vista más práctico, Práctico. más de demo, pero simplemente, pues por lo menos que podáis ver el qué consiste el despliegue. ¿Vale? Yo me vengo aquí, voy a quitar esto, a mi portal de administración dentro de Azure, pues simplemente crear un recurso. Y dentro de este cuadrito de búsqueda que tenemos maravilloso del Marketplace de Azure, pues si yo selecciono o busco, mejor dicho, por Checkpoint, no sé por qué aparece por aquí nuestra competencia,
pero ¿Eh? bueno, lo que nos interesa es Déjame CloudGuard aquí en la nube que IaaS. cabe todo, cabe Esto todo. está estudiado, yo creo. CloudGuard IaaS, Firewall and Threat Prevention. Esto es lo que nos interesa. Si lo selecciono, pues fijaos. Simplemente seleccionar qué es lo que queremos desplegar. Os cuento un poquito. Esta sería nuestra consola, pues en el caso de que el cliente no tenga ya esa consola en su infraestructura on-premise o la tenga y la quiera desplegar dentro de Azure, este sería ese elemento central de gestión y de visibilidad. Este sería el Security Gateway y esta sería la plantilla que os comentaba, el caso de uso de autoescalado. Con esto se nos va a crear todos los elementos necesarios a falta de una pequeña configuración, como es lógico, pero nos va a crear todos los elementos necesarios, balanceadores de carga de Azure, el primer gateway de Checkpoint, en definitiva, todo lo necesario para poder aprovecharnos de estos scale sets que se denominan dentro de Azure. Nada, multidomain es una solución para tema de multicliente. De momento eso lo dejamos fuera. Y este CloudGuard IaaS High Availability, pues como es lógico, sería un clúster, el facilitarnos la labor de desplegar un clúster dentro de Azure. Pues, por ejemplo, voy a seleccionar el caso más simple, que sería un gateway. Pues simplemente crear. Aquí le pongo un nombre, le digo gateway, ¿vale? Le pongo una contraseña, que esta es la contraseña que luego habrá que usar para acceder tanto por SSH como por el cliente GUI de gestión de Checkpoint. Le asigno un grupo de recursos, pues por ejemplo este. Bueno, me dice que este no está vacío, pues nada, creo uno nuevo. Y le voy a poner Francisco Alcaide Reyes, grupo de recursos, POC. Vale, ok. Ubicación, ¿dónde quiero ubicar esta máquina virtual? Y aquí, pues fijaos, simplemente qué versión queremos desplegar este Security Gateway, lo dejo en R8030, la modalidad de licencia, lo que comentábamos, si la quiero Bring Your Own License, o Pay As You Go, con los dos bundles que hemos comentado al principio. Si lo desplegáis en Bring Your Own License, tenéis la ventaja de lo que comentaba también Ramón, ¿vale? Tenéis 15 días de prueba. ¿Qué es lo que sí se nos va a cobrar? Como es lógico, el coste digamos, de los recursos de esta máquina virtual, de disco, memoria, procesador, etcétera, etcétera. Aquí seleccionamos el container, pues le dejo este mismo por defecto. La SIG, que sería la contraseña para luego establecer la comunicación con nuestra consola de gestión. Y en principio, simplemente asignarle las redes virtuales en las que se va a alojar este Security Gateway, frontend, y el backend, pues mi red de management. Está validando la configuración. Ya está validado y ya estaría. Ya nos va a mostrar aquí la información, simplemente le doy al botón crear y ya aquí en background estaría desplegando nuestro Security Gateway. Pues este sería el despliegue. Fácil, rápido y sencillo, lo que comentábamos, adaptado a lo que son las necesidades de los entornos de cloud. Con la consola de gestión, exactamente igual. ¿Qué nos quedaría? Acceder con nuestro cliente GUI de Checkpoint, que es este que tengo aquí abierto, a nuestra consola de gestión y desde nuestra consola de gestión establecer ya la comunicación con nuestro Security Gateway. Y ya a partir de ahí establecer toda nuestra política, establecer toda nuestra configuración. Ya os digo, me hubiese gustado poder haber mostrado más desde el punto de vista práctico, más de demo, pero si os parece, pues lo hacemos así. Fechamos otra sesión. Nos ahorramos ya esta parte teórica introductoria y os mostramos
la orientamos más a mostraros los casos de uso que tenemos disponibles que son muy interesantes dentro de Azure. Pues por mi parte, poco más que contaros, Ramón. Yo no sé si quieres comentar algo o damos ya la sesión por finalizada. Bueno, si tenéis... Sí, bueno, comentar básicamente que, bueno, esto sobra decirlo porque yo creo que es evidente, que si a todos los que estáis ahora mismo escuchando esta sesión y atendiendo esta sesión, y aprovecho una vez más para daros las gracias, os surge cualquier oportunidad, tanto en la parte de Checkpoint como en la parte de Azure, bueno, supongo que sabéis que Sprinet es un mayorista que trabaja con un montón de fabricantes que tienen muchísimas sinergias con todo lo que tiene que ver, en este caso, con el mundo cloud y en este caso más en concreto con Azure. De hecho, ese es el motivo de que estemos haciendo esta sesión introductoria, porque como comenta Paco, haremos más sesiones de Checkpoint en Azure, que por favor no dudéis en contactar con nosotros y nos ponemos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Y bueno, pues como finalización espero que os haya sido útil, que haya cubierto en la medida de lo posible vuestras expectativas y si tenéis cualquier duda o consulta, pues os podéis dirigir o bien a Nieves, a Paco o a mí y bueno, pues espero que seamos capaces de resolver las dudas. Y una vez más, muchas gracias. Seguro que sí. Pues nada, por mi parte exactamente lo mismo. Agradeceros vuestro tiempo y cualquier cosa que podáis necesitar con lo que podamos ayudaros, pues por supuestísimo contar con nosotros. Perfecto, pues nada, un saludo para todos y que tengáis buen día.